lo primero que uno se pregunta al conocer este tipo de historias es qué hacer en un caso similar. ¿Qué se puede hacer cuando uno está observando a otra persona que se está ahogando por no saber nadar o por diversas circunstancias? Consultamos esta situación a un especialista, a un profesor de natación y estas fueron sus respuestas. Los casos de ahogamiento aumentan entre los meses de septiembre y marzo, ya que es la época en que el calor se intensifica y las personas se vuelcan a las piletas, ríos y arroyos. Cada año varios casos se registran en el país y es importante conocer algunos mecanismos de salvataje para evitar consecuencias fatales. Ahí le vemos a un semi-ahogado en este caso y el regatista lo primero que hace es buscar un medio para que el semi-ahogado para que se pueda sostener y pueda flotar. Ese es el primer caso, ¿verdad? El segundo caso está semi-ahogado y le salta directamente al rescatista. ¿Qué hace el rescatista? Le lleva al fondo. Y el que está desesperado es el que está a punto de ahogarse, entonces automáticamente le suelta y comienza el rescate. Nadando el over y normalmente le toma por debajo del brazo, ¿verdad? Y ahí le trae hasta el borde y le saca de la pileta. Está inconsciente ya está ahogado, está inconsciente. Entonces el rescatista se lanza directamente, lo rescata, lo agarra debajo de la cabeza. Nada, el over le ayuda prácticamente a que flote de por sí y le saca al borde. Además, si la persona ya se encuentra inconsciente, una vez sacada del agua, se debe recurrir a primeros auxilios, mientras otra persona llama inmediatamente al número de emergencia. ¿Qué hacemos? 5 masaje cardíaco y una inflación directamente, hasta que el semiahogado recupere la conciencia o recupere la respiración y descargue todas aquellas aguas que habían. Entonces automáticamente le pone de costado para que pueda quitar toda el agua de la boca, o sea, del estómago ahora. El profesor destacó la importancia de que los padres envíen a sus hijos a clases de natación, no solo por seguridad, sino que además es un ejercicio completo que ayuda al desarrollo de los pulmones y el cuerpo.